Bien, estamos iniciando ya esta semana 4 y es la última semana de este módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo. A esta semana 4 le llamamos Semana de Integración, ya que se pretende que en un proyecto integrador, valga la redundancia, ustedes integren todos los conocimientos adquiridos a lo largo de estas 3 semanas anteriores a través de un proyecto integrador. Entonces, tenemos en este séptimo espacio abierto para el aprendizaje los siguientes asuntos a tratar. Darles la bienvenida. Buenas noches y bienvenidas, Sofi, Wendy y Lupita Cortés. En lo que se van integrando sus demás compañeros, vamos a continuar. Tenemos ver qué actividades tenemos para esta semana 4, que ya son pocas, digamos, pero muy importantes para remontar su promedio, su calificación. Vamos a ver cómo, o un repaso rápido de cómo podrían ustedes ordenar sus pasos para un análisis de textos literarios. Recordar o repasar qué es una historieta, porque ustedes ya lo vieron en sus recursos de plataforma, cuáles son los elementos, las características básicas de una historieta, en la cual van a hacer o se van a basar para hacer su proyecto integrador. Por eso se llama la historieta como creación literaria, es decir, ustedes van a hacer nuevamente, como lo hicieron con El perro y el cocodrilo y Las nubes, una producción literaria, pero en este caso no hay argumento más que el tema va a ser su propia experiencia que vivieron durante este módulo 4, ¿de acuerdo? Las preguntas y comentarios, recuerden que en el momento que les surjan, en ese momento pueden integrar y pueden interrumpir y pueden preguntar. Al final le haremos un breve cuestionario, 3 preguntitas nada más, con 3 opciones de respuesta para que vayamos viendo qué tanto lograron aprender sobre la literatura y otros temas que vimos a lo largo de estas semanas. Y por supuesto el cierre y despedida con algunas recomendaciones para su semana 4, ¿de acuerdo? Y el proyecto integrador, más bien el foro de integración, lo vemos por favor la próxima sesión. Me asomo porque me parece que hay un comentario, una pregunta, dice Lupita. Una pregunta sobre el proyecto integrador. Nos pide que se realice en Pixton. Yo empecé hoy para poder realizar mi historia, pero es de pago la aplicación. En efecto, nosotros les hemos venido recomendando la aplicación de Pixton porque es una forma muy sencilla de realizarla. Sin embargo, en efecto, cada vez ha sido más restringido el uso de esta aplicación. Y lo que permite hacer es nada más en la forma de estudiante o profesor para hacer una historieta. Me parece que está permitiendo elaborar 3 viñetas o 3, 3 viñetas o 3 como diapositivas, y de ahí ya pide un cobro, sobre todo al momento de generar el enlace, ahí está pidiendo un pago. Entonces, no es necesario hacer ese pago porque pues solamente es para un trabajo. Lo que pedimos, y se los explicaré en un mensaje brevemente, es que elaboren sus 3 viñetas primero, o sea, sus 3 escenas primero sobre su proyecto, sobre su historieta. Tómenle captura de pantalla a cada una de sus diapositivas y colóquenlas en un documento de Word o un documento de PowerPoint en diapositivas, así como si fuera cada viñeta una diapositiva, y después las borran, vuelven a hacer otras 3 viñetas de acuerdo a su historia. Si su historia, digamos que incluye 9 diapositivas,
Bueno, van a utilizar cada 3 momentos, tres viñetas, y le hacen su captura de pantalla y las colocan en PowerPoint o en Word. Y de esa manera no genera el enlace, porque al momento de generar el enlace es cuando les pide el pago. Entonces no es necesario que hagan ese pago. Pueden hacer las capturas de pantalla y una vez que ya elaboren, tengan sus 9 viñetas, por decir, si eso es lo que dura su historieta, o 10 o 12 o las que duren, las que incluyan toda su historieta, pueden enviarlo entonces al Drive, a la nube. Ahí sí generan el enlace y ese enlace es el que van a colocar en su documento de Word, de su proyecto integrador. No sé si queda claro y si pudiera ser de esa manera. Y si no, bueno, podemos utilizar otro tipo de aplicaciones como las que les compartí en Foro de Novedades. Pueden incluso elaborar una historieta en PowerPoint o a través de Canva, Genially, otras aplicaciones que les he compartido. Dependiendo de cuál se les facilite más, cuál les guste más, cuál tengan mayor precisión para poder elaborar su historieta, pueden utilizar esas o bien seguir esa sugerencia, como les digo, de copiar, de hacer una captura de pantalla, pegarla en su diapositivas o en su documento de Word o incluso en su mismo documento del proyecto integrador. Ahí pueden ir pegando sus capturas de pantalla abajito de su mismo documento. Recuerden que en las instrucciones dice que si pesa menos de 20 megas su historieta, la pueden subir directamente. Y si no, entonces sí enviarla a la nube y generar el enlace. ¿De acuerdo? Si elaboran, por ejemplo, en PowerPoint y pesa menos de 20 megas, pues la pueden subir directamente como suben su archivo normalmente. Pero si no, entonces sí subirlo a la nube y generar el enlace. No sé si quedó clara la respuesta, Lupita. Y también bienvenida, aprovechando la otra Lupita, eh, Ramos, bienvenida también. Sí quedó claro, perfecto. Bien, entonces damos continuidad. Estamos viendo qué actividades tenemos esta semana. Miren, les puse en primer lugar como prioridad el proyecto integrador, ya que tiene un 30% de calificación. Entonces es muy importante que le pongan toda la importancia y le pongan todas las ganas en elaborar su proyecto, ya que tiene un 30%. Sobre todo aquellos que van un poquito bajos de calificación, pues ahorita es momento de remontar todavía más, de aumentar su promedio. Después está el foro de integración, que es un tipo foro como el que vieron en la actividad 6, donde están también respondiendo 5 planteamientos sobre la poesía digital. Están analizando una herramienta que se llama el poeta digital y responder cómo están viviendo una experiencia estética a través de un poema que se llama Gemido del Águila. Ahí es importante que también participen con sus 5 aportaciones en diferentes mensajes para que también logren obtener un 8% de calificación en su foro. Después tenemos el foro Aprendiendo. Ahí lo que van a estar comentando son los aprendizajes adquiridos a lo largo de todas las semanas. ¿Qué se les facilitó? ¿Qué aprendieron de nuevo? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué se les dificultó? No sé, compartir entre ustedes qué lograron aprender sobre este módulo, sobre qué es literatura, qué es un análisis, qué es un texto literario, cómo es un lenguaje artístico, cómo se compone un lenguaje connotativo, denotativo, cuáles son los pasos de análisis. Bueno, ahí sí no sería tan conveniente porque sería como responder la actividad, ¿verdad?, del proyecto.
pero sin mencionar dónde pudieran encontrar información para tener mayor información, ¿de acuerdo? Tenemos las dos actividades formativas, ya saben, sus cuestionarios, que aquí lo que les pido es que repasen los recursos de semanas anteriores que tiene que ver con la literatura indígena y con los conceptos clave como el fondo y la forma, el análisis literario, el contexto y en fin, todo ese tipo de conceptos que fuimos logrando aprender a lo largo de estas semanas. Y también tenemos un cuestionario muy importante que por favor no dejen de responder. Es un cuestionario de autoevaluación. Es decir, aquí ustedes van a poder autoanalizarse y autoevaluarse, ¿verdad? ¿Qué tanto lograron aprender de acuerdo al tiempo que dispusieron, a las actividades que lograron entregar, cómo van en cuanto a aprendizajes, ¿de acuerdo? ¿Qué lograron aprender? Eso es muy importante y es muy sencillo y aparte tiene un puntaje de 5%, muy importante también para aumentar su calificación y sobre todo de manera honesta traten de responder qué tanto lograron captar sobre durante este módulo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, en su proyecto integrador está dividido en dos partes. La primera parte se llama, déjenme ver, ¿qué necesito para analizar textos literarios a través de una pregunta? Entonces, basándonos en esa pregunta, podemos ir respondiendo cómo ordenar nuestros pasos de análisis, ¿de acuerdo? Entonces van a bajar un documento de Word en el que van a ir respondiendo, ahí vienen sus pasos de análisis y van a ir ordenándolos, ¿no? Vienen unos paréntesis vacíos y ahí es donde ustedes van a ir colocando la numeración de acuerdo al orden que ustedes sugieran. Es decir, para responder este ordenamiento, para ordenar sus pasos, no hay unas preguntas únicas o correctas, eh, únicas, ¿no? Sino que aquí ya es sobre su propia opinión, sobre para ustedes cómo se les facilita más ordenar sus pasos de análisis. ¿Cómo harían ustedes un análisis? Por eso esta primera parte se llama así, ¿qué necesito para analizar textos literarios? Entonces, con base en esa pregunta, ustedes van a reflexionar, analizar cómo lo harían, ¿no? ¿Qué harían primero en el momento que tengan presente aquí el texto literario que van a analizar? Puede analizar el soporte, ¿no? Si es digital, si es impreso o qué tipo de texto van a analizar. Desde ahí a lo mejor iniciaría, ¿no? Analizar el soporte. Este, pero también tenemos varias formas. Recuerden que lo que deben hacer es identificar primero los pasos previos a la lectura analítica de un texto, porque recuerden que en su recursos de plataforma tienen ustedes el recurso que se llama lectura. Y la lectura nos dicen que es un proceso mental, intelectual, con el cual podemos percibir, interpretar, comprender y criticar un texto, ¿no? Entonces, es un proceso mental que hacemos en el momento que estamos frente a un texto. Lo que hacemos primero es percibir con la mirada, ¿verdad? Percibimos ciertos elementos en un texto, ¿no? Que es lo primero que nos interesa cuando estamos frente a un texto. Decíamos, saber el soporte, conocer el autor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿De quién es el libro? El título de la obra, ¿verdad? Si tiene subtítulos. Y también cuando vemos el título, como que nos preguntamos de qué se tratará, ¿no? O sea, ahí nos estaríamos haciendo tal vez una hipótesis o una pregunta de qué tratará el texto. Y por supuesto, cuando hacemos esa percepción con la mirada,
hacemos rápidamente una lectura exploratoria en la que podemos percibir rápidamente este tipo de datos, ¿no? Cuando abrimos el texto, si es digital, por ejemplo, pues vemos rápidamente en qué sitio está, que pasamos rápido las páginas y observamos qué tipo de lenguaje es, si es artístico, si es común, si es en prosa o en verso, en qué idioma está, en fin, esos datos rápidamente podemos percibir con la mirada, ¿verdad? Después, cuando ya hacemos una lectura analítica, quiere decir que leemos el texto en sí, ya para entonces poder interpretar. En el momento que vamos leyendo, vamos interpretando lo que el autor nos está diciendo. Para ello, pues ya tenemos que leer el texto, ¿no? Para hacer un análisis necesitamos primero leer el texto. No podemos hacer un análisis si no hemos leído el texto, ¿de acuerdo? Y al hacer un análisis, quiere decir que ya vamos conociendo el fondo de la obra, ¿no? Acuérdense que el fondo, pues son todos los pensamientos, ideas, sentimientos que los autores reflejan en sus obras. Por ello es que para conocer el fondo, pues necesitamos leer el texto, ¿verdad? Y ya de forma analítica. Y vamos al mismo tiempo comprendiendo lo que estamos leyendo y hacemos una conexión entre las experiencias que ya tenemos y el aprendizaje nuevo que estamos obteniendo. Al hacer esa conexión, nos hace comprender de qué trata el texto, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué es lo que quiere que pensemos o hagamos al término de su obra, al momento de leerlo? Vamos identificando entonces los elementos del fondo, ¿no? Los personajes, las acciones, el tiempo, el espacio, el tema, el argumento, ¿verdad? Todos esos elementos ya los conocemos en el momento que hacemos una lectura analítica y comprendemos de qué trata el texto, cuáles son el conflicto que estamos leyendo dentro de la obra. Y con toda esa información que tenemos, ya percibimos, interpretamos, comprendimos, hicimos esa conexión entre experiencias y nuestro propio aprendizaje. Con ello podemos entonces ya hacer una crítica literaria. Es decir, ya podemos opinar de qué problemas sociales podemos identificar, cómo, cuál sería entonces el mensaje que nos ofrece el autor, cómo lo relacionamos con nuestra propia vida, ¿no? Y podemos entonces dar una opinión, quedarnos con un punto de vista sobre ese texto, analizar la actualidad de ese texto, qué tan importante nos fue esa experiencia. Y también al mismo tiempo podemos observar o más bien hablar de la experiencia estética. La experiencia estética la podemos vivir al inicio, es decir, cuando leemos un texto, a lo mejor decimos, yo voy a leer el texto y voy a disfrutarlo y voy a vivirlo sin necesidad de meterme tanto en un análisis técnico, de reconocer sus elementos y todo. No, yo quiero disfrutar la obra y después hago el análisis, ¿no? Entonces en ese momento vivo la experiencia estética, ¿verdad? O también para hacer ya una crítica y saber cómo opinar respecto al mensaje que ofrece el autor y quiero indagar más, pues me voy al contexto, investigo el contexto de la obra, el contexto del autor y voy relacionando, entonces comprendiendo todavía mucho más por qué escribe el autor así, qué es lo que le interesa, cuál es su preocupación de la cual nos habla en su texto. ¿De acuerdo? Entonces son sugerencias, son puntos para que ustedes consideren y vayan viendo cómo van a ordenar sus pasos de análisis. Entonces, ustedes van a determinar, van a decidir si analizan primero la experiencia estética o el aspecto técnico del texto. También van a definir si es mejor empezar por el análisis del fondo o por el análisis de la forma. Ya saben que la forma es la estructura en la que está elaborada el texto
y los recursos de los cuales se valió el autor para escribir su obra. Y estos recursos pues son el género literario, el lenguaje, ¿no? Es decir, ustedes analicen, reflexionen como si ustedes fueran los escritores y dirían, si yo quisiera hacer un cuento o una historia acerca de este momento actual que estamos viviendo, en esta efervescencia política, social, de guerra, de pandemia y todo ese tipo de factores que están climáticos incluso, ¿no? Que estamos viviendo en nuestro contexto actual. Bueno, pues diríamos, entonces quiero hacerlo con un cuento, ¿no? Entonces ahí ya estoy eligiendo el género literario, pero además quiero hablar del tema del amor. ¿Cómo sería el amor en estos tiempos de guerra, de política, en ese contexto, ¿no? Y entonces voy a elegir el tema del amor, pero además quiero utilizar un lenguaje, ubicarlo en un contexto actual, pero voy a utilizar una pareja joven, ¿no? Entonces elijo los personajes y así. Entonces ustedes van imaginándose cómo al momento de elaborar su texto, qué forma, qué estructura le van a dar a su texto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es como van a ir eligiendo qué les interesa primero analizar, el fondo o la forma, ¿de acuerdo? Y ya con eso, también es importante que sombreen en rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y en verde los pasos que corresponden al fondo. Incluso yo les sugeriría que primero hicieran esa parte, el punto 4 de la primera parte, donde dice que sombreen en rosa los pasos de la forma y en verde los pasos del fondo, porque de esa manera, en el momento que ustedes decidan, pues a partir de aquí yo decido que voy a ordenar mis pasos primero de la forma. Y entonces, ¿cuáles son los pasos de la forma? Pues ya los tengo sombreados, entonces ya nada más les pongo la numeración eh, cronológica, ¿no? Ajá, la numeración del uno en adelante, ¿no? Y de ahí pienso que les sería más fácil ordenar así sus pasos, ¿de acuerdo? Ahora, es importante que también en esta reflexión ustedes expliquen por qué deciden elaborar así sus pasos de análisis, ordenarlos así. Entonces tienen que fundamentar, explicar, justificar con base en lo que aprendieron durante todas estas semanas o incluso investigar en Internet las formas de analizar un texto literario como un repaso más para que ustedes vayan teniendo mayor seguridad, confianza en cómo les gustaría ordenar sus pasos, de manera que ustedes lo entiendan, lo sepan explicar y lo puedan ordenar de acuerdo a su propio interés. Lo que sí debe haber es cierta lógica, es decir, no puedo decir, voy a analizar los problemas de la vida real, sociales o individuales de la obra, si antes no he hecho una lectura analítica. ¿Están de acuerdo? Porque la lectura analítica implica haber leído ya toda la obra. Y si no he leído la obra, no puedo decir como primer paso identificar los problemas de la vida real que se reflejan en la obra. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa lógica sí debe existir, por lo menos en ese ordenamiento. Es decir, como ustedes lo entiendan, como ustedes lo sepan explicar, pero también que lleve cierta lógica. Tampoco puedo decir, voy a ordenar primero los pasos del fondo y empiezo con los de la forma, ¿no? Porque ahí ya hay cierta contradicción. Si digo que de la forma, entonces todos los pasos de la forma. Y después digo que voy a ordenar, ahora siguen los del fondo, pues todos los pasos del fondo, ¿de acuerdo? Ahora, si no tenemos claro bien todavía cuáles son esos pasos, recordarlos,
acudir a los recursos de plataforma. Recuerden que ahí lo tenemos precisamente en fondo y forma, y recordar cuáles son los pasos de fondo y forma. Y aparte están los demás elementos, los elementos lúdicos, los mundos posibles, las características psicológicas de los personajes, en fin, todo ese tipo de pasos que ustedes, ¿cómo lo ordenarían? ¿Cómo se podrían ustedes explicar de una manera más sencilla cómo se hace un análisis literario? ¿Cómo es el proceso o el procedimiento? ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya, bueno, déjenme ver si no hay preguntas. Me parece que no. Perfecto. Una vez que ya hicieron esta primera parte donde explicaron en el punto 2 de manera lógica por qué decidieron ordenar así sus pasos, entonces ya pasamos a la segunda parte de este proyecto integrador que tiene que ver con la historieta. Van ustedes a hacer una historieta. ¿Pero qué es una historieta? Bueno, son narraciones gráficas en las que se cuentan historias mediante dibujos y texto. Es lo más importante. Ojalá ya hayan visto algunas historietas en sus recursos o hayan investigado en internet algunas formas de cómo se hace una historieta o un cómic. Y lo más importante, si se dieron cuenta, lo que caracteriza a una historieta, pues son los dibujos que representan a diversos seres o personajes y los cuales se estructura en, en escenas y los cuadros de texto. Los cuadros de texto son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Por ejemplo, este cuadro que está aquí arriba dice, aprendo en casa. Bueno, ese es el título de esta historieta. Y en este cuadro dice, en este barrio las personas siempre tienen mucho ritmo. Entonces ahí es un aviso, una orientación que nos está dando sobre qué es lo que vamos a ver en esta viñeta, en esta escena, ¿no? Entonces, en efecto, si ustedes observan a los personajes, aunque en este momento no hay diálogo, pero simplemente con observar vemos que en efecto tienen ritmo, ¿verdad? Y ya en la siguiente escena vemos cómo está cantando bueno, hay música, vean por las notas estas que están en el contexto, en el ambiente de la escena, y dice, en este diálogo dice, en mi casa tenemos un ritmo importante, es el ritmo de agua que voy a utilizar. Entonces ella está explicando cómo este ritmo al momento de lavar los trastes se está dando, ¿no? El personaje que se está bañando dice, lo encuentro en la ducha y me puedo bañar. Entonces, todo tiene que ver con el agua, ¿cierto? Pero este cuadro es como las acotaciones que se dan en las obras de teatro. Recuerdan que cuando en las nubes, cuando decía está una recámara, se encuentra Filipides durmiendo y Strepsiades, su padre, dando vueltas sin poder dormir. Entonces, de alguna manera ya nos puso en contexto de qué es lo que vamos a ver en esa escena, ¿no? Nos imaginamos, en efecto, una recámara, el papá dando vueltas y el hijo durmiendo, ¿no? Entonces, para eso son estos cuadros, para poner al lector en perspectiva de qué es lo que vamos a ver en esta escena, y después ya vienen los diálogos y ya lo entendemos, ¿de acuerdo? Entonces, es una característica importante de estas historietas. ¿Qué otra cosa tienen las historietas? Los elementos importantísimos son los personajes. Los personajes pueden ser personas o pueden ser animales o plantas, etcétera. Eh, pero estos personajes deben tener una ideología o una filosofía de vida, a través de la cual nos muestre su mundo, su forma de pensar, su forma de ver la vida, ¿no?
Por ejemplo, ¿quién no conoce esta famosa historieta de Mafalda? Que incluso en tiempos de educación o de guerra, también los pone en contexto, o del ambiente, generalmente sacan estas historietas para hablar, para criticar en este caso, esta niña Mafalda, que es una niña que se muestra preocupada siempre por la humanidad y la paz mundial, y se rebela contra el mundo legado por sus mayores. Entonces siempre está criticando, haciendo a ver a los adultos lo mal que están actuando, pero siempre con esa ironía, con ese sarcasmo, ¿no? Esa es característica de esta niña, de esta Mafalda, y otros personajes que también son icónicos, son símbolos ya de una ideología, ¿no? Que a lo mejor ustedes están muy jovencitos, por ejemplo, para este Brutus, que era el amigo de Popeye, una caricatura, pero que también tiene sus historietas, tienen su forma de pensar, de ser, de Popeye y sus compañeros, ¿no? ¿Quién no conoce a Garfield, a Snoopy y otros personajes muy famosos dentro de las historietas? ¿De acuerdo? En este caso, ustedes van a hacer su propio personaje, porque como el tema tiene que ver con su experiencia durante el módulo 4, pues obviamente ustedes pueden ser personaje principal o personaje narrador de su obra. Otro elemento importante de las historietas son los planos en que colocamos a los personajes, de acuerdo a la intención que queremos mostrar, a la acción de los personajes. Si queremos mostrar a un personaje que está observando, que está frunciendo el ceño o la ceja, o queremos ver la mirada, entonces ponemos un plano detalle, es decir, casi todo el rostro en toda la viñeta. O si queremos mostrar al personaje de la cintura hacia arriba, pues es un plano medio, o de las rodillas hacia arriba es un plano americano, o si ya nos interesa mostrar a los personajes de cuerpo entero y varios personajes y en un ambiente así externo, bueno, pues ya se le llama plano general, es la forma en que colocamos a los personajes. Un elemento importante son las viñetas, son estos cuadros o recuadros que encierran un cuadro completo de la historia con imágenes y textos. Los dibujos representan los hechos que realizan los personajes que deben apreciarse por el lector. Y vean, aquí tiene el título, ¿no? Como si fuera un cuadro de texto. Dice amigos. O sea, ya desde ahí nos está dando el contexto de lo que vamos a ver. Vamos a ver a un par de amigos, ¿no? Y de hecho así se llama también, pudiera ser el título de esta historieta. Y vean cómo está en plano, ¿cómo le llamamos? El plano detalle, es decir, cómo observamos casi nada más el rostro de los niños, porque es importante aquí mostrar el gesto que hacen los niños, ¿no? Por ejemplo, dice el primer personaje, discúlpame por herir tus sentimientos. Y vean cómo está su carita compungida, ¿no? De preocupación, como de tristeza. Y vean como el otro, como si nada, ¿no? Dice, está bien, acepto tus disculpas. Y vean entonces en la siguiente escena cómo el niño se sorprende, ¿no? Y abre sus ojitos y sonríe. Dice, ¿en serio? ¿Todavía no se la cree? Y el otro niño como si nada, igual dice, sí, claro, ya sonriente, ¿no? Entonces, en la tercera escena, ya como para el desenlace, dice, perfecto, vamos a jugar ping-pong. No tenía con quién jugar un partidito, ahora, y deja 3 puntos suspensivos para que el lector pues ya le ponga el final que quiera, ¿no?
ahora ya tengo con quién jugar, puede ser. Yo ya le agregaría ese título, ¿no? Pero vean cómo en esta viñeta de 3 escenas se observa una historieta, una historia que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Pero todo tiene que ver con los diálogos, el ambiente, el gesto de los niños, de los personajes, y como en 3 escenas de una viñeta pueden representarse una historieta completa, ¿verdad? Con pocos diálogos, pero con la imagen, el ambiente y todo, se puede dar uno cuenta de que en efecto cómo termina, cómo inicia y cómo termina la historia, ¿verdad? Entonces así ustedes van a ir eligiendo, claro, como van a hablar de su experiencia en el módulo 4, tampoco es así como que en 3 viñetas ya resolvieron toda una historieta, ¿no? Hay que ampliarle ahí, ¿no? Hay que ser un poquito más explícitos, más extensos en sus historietas. Otro elemento importante de estas historietas es la onomatopeya, que son figuras retóricas que consisten en imitar sonidos reales mediante palabras escritas. Se utilizan para enriquecer la expresividad y dar vida a la escritura, permitiendo al lector oír lo que se describe, ¿no? Entonces, por ejemplo, un bang de un balazo, pues ya sabemos que es un balazo, ¿no? Un boom, sabemos que es una explosión, un crash, sabemos que cuando se rompe un cristal o un espejo, una ventana, ¿no? El tic-tac de un reloj, etcétera. Entonces son sonidos representados con palabras, ¿no? Pero muy, muy conocidas ya por todos. Ahora, un elemento importantísimo de una historieta, que si no los lleva, no puede considerarse una historieta, chicos. Tengan muy presente esto. Sobre todo si hacen su presentación en PowerPoint, deben buscar la manera de buscar esta forma de elaborar los globos o bocadillos, que son círculos o figuras en donde van los textos o los diálogos que realizan los personajes, ya sea dependiendo, ¿no? La forma depende de la intención del contenido. Si está hablando normalmente un personaje, pues esta línea seguida con se le llama delta, que es como la línea que va dirigida hacia el personaje que está hablando. Si está hablando en voz baja el personaje, pues es una línea punteada. Si son varias voces, pues se colocan estas deltas en cada personaje que está hablando. Si está gritando, pues se representa con estos picos. Ahora, tengan mucho cuidado en el momento de colocar sus bocadillos, porque a veces colocan como nube, que significa que está pensando el personaje. Y sin embargo, por la acción y los diálogos, todo, realmente está hablando el personaje. Entonces, no iría esta nube, sino este. Entonces, tengan mucho cuidado en elegir también sus globos, o al revés, a veces está pensando el personaje y le ponen este círculo de línea seguida, y no porque está pensando, entonces debe ir esta nube, ¿de acuerdo? Así deben elegir sus bocadillos o globos, que es donde van los diálogos de los personajes. Si no lleva esto, no es historieta, chicos. Ahora, también la colocación de los diálogos en los globos, también tengan mucho cuidado al colocarlos. La forma correcta de leer en una historieta es colocar así de frente ustedes en su pantalla, coloquen a sus personajes del lado izquierdo, y hacia arriba se coloca el globo del personaje que primero habla o pregunta, y el que responde ya va del lado derecho y un poquito más abajo el globo, ¿de acuerdo? Si en una escena hablan 2 veces cada personaje, bueno, el primer diálogo, acuérdense, del lado izquierdo y arriba va el primer diálogo. El que responde va del lado derecho y más abajito.
vuelve a preguntar el primer personaje, entonces se coloca otra vez el diálogo del lado izquierdo y arriba, pero abajito del primer diálogo, y cuando responde el segundo personaje, entonces más abajo todavía, pero del lado derecho. Entonces se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Incluso aunque vaya abajo el globo, pero el delta siempre va dirigido al personaje que habla. ¿De acuerdo? Si ustedes lo entrecruzan y ponen su globo, pero el personaje que habla está del lado derecho, se cruza los diálogos y ya no se entiende la conversación. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado también. Ahí generalmente se equivocan mucho en la colocación de sus globos. Entonces vean, aquí está otra historieta con 9 viñetas, con una escena cada viñeta, y tiene su cuadro de texto en este color verde. Y vean el contexto, el ambiente, está representado por el ambiente. Aquí se entiende que son empresarios o ejecutivos o ¿sí? Pudieran ser maestros o directores de una escuela. ¿Por qué? Porque hay sillones, hay escritorios, hay pantallas, incluso la vestimenta de los personajes, vean, se entiende que son empleados, ¿no? De una empresa. Y vean cómo dice en el cuadro de texto, un día normal en el trabajo, el jefe le llama la atención al gerente de una de sus empresas por no ver resultados. Y el gerente le dice a su empleado, y deja 3 puntos suspensivos. Quiere decir que a partir de ahí ya nos imaginamos la escena que vamos a ver, ¿verdad? Cómo el jefe le habla a su empleado y vean el gesto, vean la colocación, el brazo en la cintura y la otra mano como acusando, como regañando, ¿cierto? Y vean el otro personaje como el gesto compungido, la mano ahí como regañado, ¿no? Y ya por el diálogo se entiende, dice Fernando, estoy recibiendo quejas de tu trabajo aquí en la oficina, corrígelo pronto. Acuérdese siempre la intención comunicativa. Se coloca entre admiración un, una orden, ¿no? Un mensaje, ¿y cómo se llamaba esta intención comunicativa? Conativa, ¿no? Es decir, como de, de orden, darle una orden. Y el otro diálogo, vean, se coloca más abajito del lado derecho y el personaje responde, no creo que de mi trabajo tenga quejas, señor, pero si es así, lo haré, ¿no? Se queda ahí todo resignado. Y así, aquí está planteado de alguna manera ya el conflicto a resolver, o la historia o la trama de qué va a tratar la historia, ¿no? De que el jefe no, o el empleado no está dando resultados y el jefe está enojado y le dice que corrija, ¿no? En la segunda escena dice, ¿qué fue lo que te dijo el gerente, compañero? Se acerca un compañero, ¿no? Y el otro dice que tenía quejas de mi trabajo, pero me carga su trabajo a mí y no alcanzo a terminar el mío. Y así, en la siguiente acción, dice Fernando, quiere hablar el jefe contigo. Está bien, en un momento voy. En la siguiente escena, vean aquí cómo están colocados los 4 diálogos, pero como decimos, del lado izquierdo y arriba el primer personaje que habla. Sí, jefe, me mandó a llamar, responde. Sí, me informaron que no estás haciendo su trabajo. Pero jefe, yo sí hago mi trabajo, el gerente es el que no hace su trabajo. Fernando, no quiero excusas, no quiero escuchar más, estás despedido. Vean en esta Disculpe, acción, ¿sí? Adelante. no sé si no se ve su pantalla o es la mía, pero ya no la veo. Bueno, no veo la explicación que nos está dando. Compañera, sí sí se ve, a lo mejor ha de ser tu conexión, porque sí, yo sí la estoy viendo.
Sí, yo tengo Ok. otra pantalla alterna y estoy viendo que sí se observa. Por favor, Wendy, observa, digo, a ver, revisa. ¿Está, abierta tu cámara? Sí, pero si no me voy a salir y voy a volver a ingresar. Perfecto, sí, inténtalo, Lupita, para ver qué está pasando. Pero sí, sí se Sí, observa. gracias. Ok. Entonces decíamos, vean cómo en este diálogo, en esta siguiente viñeta, ya se observa cómo avanza las acciones que están haciendo los personajes para destrabar este conflicto, ¿no? Y va subiendo de tono. ¿Por qué desde que se fue Fernando ya no das buenos resultados? Jefe, es que no he tenido tiempo en estos días. No, no es excusa, así que quedas despedido. O sea, el jefe ya se dio cuenta quién realmente no trabaja, ¿verdad? Porque ya despidió a Fernando y sin embargo no hay buenos resultados. Entonces se dio cuenta de que el que no trabajaba, pues era el otro, ¿no? Porque dice, desde que se fue Fernando, ya no das buenos resultados. Es que no he tenido tiempo, entonces ahí ya se da cuenta y lo despide, ¿no? Y en la última escena, con la viñeta, ya para dar el desenlace en que acaba la historia, vean cómo dice el jefe. Buenos días, Fernando. Te cité para pedirte una disculpa por lo injusto que fui aquel día. Aceptó sus disculpas. Y al mismo tiempo quiero ofrecerte el puesto de gerente. Y conclusión, con gusto acepto el puesto, siempre y cuando no se vuelva a repetir. Y fin de la historia, ¿no? Pues vean cómo en 6 viñetas se desarrolla toda una historieta. Y son pocos diálogos, pero aquí lo que cuenta es hacer ver cómo avanza el tiempo de acuerdo a los diálogos, de acuerdo a las acciones de los personajes, a la colocación de sus movimientos, ¿no? De sus acciones, y se entiende, se sobreentiende o se infiere que el tiempo pasó, no fue de la noche a la mañana, sino algún tiempo en el que el jefe se da cuenta quién realmente no trabaja, incluso le ofreció el puesto de gerente a Fernando, ¿verdad? Entonces, así, lo que quiero que vean aquí es cómo la estructura de, de inicio, desarrollo, clímax y desenlace se da dentro de la historieta. O sea, ustedes van a narrar su historia, cómo fue su experiencia durante el módulo 4, pero que contada a través de una historia, ¿no? Que lleva un conflicto, un desarrollo, un clímax y un desenlace, ¿no? Entonces ustedes pueden narrar de manera real o ficticia. Acuérdense que aquí van a mezclar todos los conocimientos adquiridos, mundos posibles, ficción, elementos lúdicos, es decir, de humorístico, risa, todos los elementos posibles, intégrenlos en su historieta a manera de que narren cómo les fue en su experiencia en este módulo 4, qué aprendieron, qué se les dificultó, cómo vivieron incluso ya mezclado con su vida personal, ¿no? A lo mejor por ahí incluso algunos de ustedes no pudo presentar sus actividades en tiempo y forma por situaciones de salud, de familiares, de cuestiones de fuerza mayor que les impidió entregar sus actividades en tiempo y forma. Bueno, esa parte también la pueden integrar, pero sin encontrando o más bien narrando qué aprendieron, qué lograron aprender a través de estos conocimientos, ¿no? De estos aprendizajes a lo largo de estas semanas. A lo mejor se les dificultó saber el contexto, ¿no? Y decir, ay, no, para mí fue un dolor de cabeza distinguir entre el contexto de la obra y el contexto del autor. Es que para mí era lo mismo, autor y obra, pero no, el contexto del autor se refería
a cómo era el autor, qué premios tenía, cuál era su género en el que escribía, era más conocido, por qué se dedicó a estudiar literatura, qué es lo que le gustaba presentar en sus obras. Ese era el contexto del autor. Y el contexto de la obra era lo que pasaba en la vida real del personaje, del autor en general, ¿no? En los aspectos político, social, económico, etcétera, que hacían que reflejara el autor esa realidad, pero como él la veía, incluso incluía elementos ficticios y elementos reales dentro de su obra, que logró hacer una gran historia como Frankenstein, ¿no? Pero al momento también pueden integrar ahí como ustedes como personajes, pero ya representados como Frankenstein, por ejemplo. No sé, echar a volar su imaginación, su creatividad y contarnos una historia a manera de que su lector, que no soy yo, no piensen en que van a presentar una historieta para mí, sino para lectores en general, para que ustedes hagan vivir a esos lectores una experiencia estética, ¿de acuerdo? O sea, van a poner en juego todo lo aprendido desde un género literario, a lo mejor hagan un cuentito o, o un cuento, pero con una prosa poética, metiéndole ahí un lenguaje literario, connotativo, no sé, o metiendo a lo mejor literatura indígena, no sé. Ahí ustedes van a echar a volar su imaginación con todo lo aprendido a lo largo de esas 3 semanas, ¿de acuerdo? No sé si queda claro, si van entendiendo más o menos lo que van a hacer. Cómo usar las herramientas o aplicaciones para la elaboración de su historieta. Decía, si no se les hace fácil Pixton, como la forma como le sugerí, haciendo capturas de pantalla y colocándolas en una presentación de PowerPoint, pueden utilizar Canva, pueden utilizar Genially, nada más cuidando que su personaje siempre se identifique, aunque se disfrace de Frankenstein o de momia o de lo que sea, pero que se entienda que es el mismo personaje, para que no me confunda y diga, ay, aquí ya hubo otro personaje, entonces quién era quién y quién hizo esto y quién aquello, ¿no? Que se defina bien su personaje, que aunque que se llame Fernando, por ejemplo, pero aunque esté disfrazado de astronauta, de lo que sea, pero que se entienda que sigue siendo el personaje. O si ya introducen a otro personaje, bueno, identificarlo y decirlo, fulanito es tal, el primo de mi primo, ¿no? Si ustedes se ponen como personajes, mi primo Carlitos también me ayudó muchísimo a leer mis literaturas y me apoyó a hacer mis tareas, qué sé yo, si es algo importante para ustedes, pero siempre definir cómo y quiénes eran sus personajes, ¿de acuerdo? Estoy respondiendo también estas preguntas que quedaron pendientes por ahí con sus asesoras de la didáctica del conocimiento. Se tiene que hacer como diapositivas. Sí, es lo que le decíamos que se llaman viñetas. En esas viñetas van sus personajes representados con movimientos, con vestuario, un ambiente, y cada viñeta tiene un personaje o dos personajes con sus acciones, sus diálogos, y es lo que lo colocan en una diapositiva, pero en realidad es una viñeta, ¿de acuerdo? A manera de que pues se vea bien, se lea bien. Traten de armonizar imagen con los globos, que sus diálogos no se salgan de los globos, hagan la letra más pequeña si es posible, o más breve el diálogo para que quepa bien en sus globos. También tengo que subir mi guión, no solo la historieta. Solo la historieta. El guión que ustedes tienen en su documento de Word es una guía para que ustedes elaboren primero su guión, es decir, definan
cuántos personajes va a tener su historieta, cuál es el tema, cuál va a ser el argumento, qué es lo que van a narrar, cuáles son sus diálogos, etcétera. Y se pueden guiar con las preguntas que también viene ahí en su documento de Word, donde les sirva a ustedes de reflexión para ver más o menos cómo harían su historieta, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías algo de literatura y sobre textos literarios antes de cursar este módulo? Entonces tal vez algunos digan, no, pues la verdad no sabía ni con qué se comía la literatura, ni para qué servía, ¿no? Hoy sea incluso que hasta literatura indígena hay, ¿no? Y que está desde la época prehispánica, había poetas, escritores y que hablaban de sus sentimientos, de sus emociones, hasta hoy, a través de una herramienta que se llama el poeta digital, escriben y los indígenas sus ideas, sus pensamientos, incluso utilizando tecnología, ¿no? O sea, todo eso a mí me sorprendió, pero me agrada saber todo eso, que como mexicanos tenemos un gran bagaje cultural en muchos aspectos, ¿no? Tan solo ahorita con el problema de los migrantes, cómo están rechazando a nuestros connacionales a nuestros paisanos, cuando tenemos una gran cultura que ofrecer a todo el mundo, ¿verdad? No saben ni de lo que se pierden, ¿no? Entonces, todo este tipo de reflexiones que incluso pueden, ¿por qué no? Si es parte de su contexto, utilizarlo dentro de su historieta. Recuerden que, ¿para qué escriben literatura los autores? Para expresar sus sentimientos, sus ideas, sus preocupaciones, sus emociones, ¿no? Entonces ustedes si tienen un gran sentimiento que sacar, ahí desfóguenlo dentro de su historieta. Van a ver cómo les va a servir hasta de catarsis, hasta de una purificación espiritual, ¿no? Mental, de que les va a liberar y decir, ay, yo quería sacar esto, yo quería decir que por qué yo tenía que estar estudiando prepa en línea si yo tengo trabajo, tengo hijos, tengo esto, tengo lo otro, no tengo tiempo, pero aprendí y aprendí a leer literatura y me estoy relajando y me está gustando y eso me ha ayudado. Entonces, esta parte de este módulo me gustó, ¿no? Esta parte de relajarme leyendo literatura, aún después de mis tareas y después de mis actividades y mis hijos cuando ya están dormidos, entonces me pongo a leer mi novela y me está gustando la literatura. No sé, pudiera ser parte de una experiencia. Por eso también dice aquí, ¿qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios de este módulo? Sabemos, pues sí, fueron difíciles los primeros, ¿no? Sobre todo de aquel siglo XVII, cómo escribía Sor Juana Inés, cómo escribía Juan Ruiz de Alarcón, o Aristófanes, ¿no? Medio complicado, pero bueno, lo que importaba era el, el mensaje que ofrece en ese fondo o en ese trasfondo, ¿verdad? En fin, todo eso pueden ustedes expresar dentro de su historieta. ¿Qué experiencias y aprendizaje les dejó leer y analizar textos literarios? Si tienen inquietud de seguir leyendo, eh, tienen algún género ya como gusto en particular, y si algún día se aventurarían a escribir sus propios textos como un pasatiempo o como una profesión en un futuro. A lo mejor terminando prepa en línea se van a universidad en línea y van a continuar y terminan siendo literatos, ¿no? Puede ser, o escritores. Porque déjenme decirles que algunos de ustedes tienen muy buena madera para escribir, lo reflejaron en sus textos que convirtieron en El perro y el cocodrilo a un lenguaje literario y en Las nubes, ¿no? Cómo tienen esa facilidad de adaptar y incluir elementos actuales y sobre todo tecnológicos, ¿no? Hablaban de cibernautas y
¿cómo se les llaman estos influencers? Y todos esos conceptos modernos que incluso para mí ya son, ya, pues, fuera de contexto, para mi contexto, pero para ustedes es lo de hoy, lo nuevo, lo que hay, ¿verdad? Entonces, eso también lo pueden incluir. Y, pues, no sé si quede claro qué es lo que van a hacer con su historieta, qué es lo el tema ese sí no lo pueden cambiar, chicos, ¿eh? No vayan por ahí a querer meter una historieta con un tema que no tiene nada que ver con su experiencia durante el módulo 4, por favor. Su experiencia es cómo les fue, qué aprendieron, qué harían de aquí en adelante con su aprendizaje de literatura. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a lo que van a hacer con su proyecto integrador? Todo claro. Perfecto. Entonces, ya para cerrar, para hacer una conclusión de lo que vimos hoy en este espacio, pues es un repaso de las actividades que tenemos durante esta semana de integración, que es en el que van a integrar todos los aprendizajes logrados a lo largo de estas 3 semanas. Y sobre todo les pido que en ese orden elaboren sus actividades, su proyecto integrador, su foro de integración, su foro aprendiendo y por supuesto su cuestionario de autoevaluación, sus cuestionarios de actividades formativas. Vimos lo que es una historieta, que son historias expresadas a través de dibujos y de diálogos, representadas a través de globos y bocadillos. Esas escenas o acciones de los personajes se representan dentro eh, de viñetas y que tienen cuadros de texto que son como acotaciones donde avisa qué es lo que vamos a ver en esa escena. Dentro de su proyecto integrador vimos que la primera parte se compone de cómo ordenar sus pasos de análisis del 1 al 30 y ya vimos algunos pasos de análisis que tienen que ver con el fondo, con la forma. El fondo son desde el argumento, el tema, el tiempo, el espacio, los personajes, las acciones, ¿verdad? Y que son finalmente recursos que utiliza el autor para elaborar sus textos literarios. Hacemos énfasis en que la literatura, pues, es una forma de arte, ¿no? Que utiliza la lengua como medio de expresión, ya sea de manera oral o escrita, y vamos a comprobar si a través de una historieta podemos también representar una obra literaria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más vimos? Pues que dentro de ese proyecto integrador van ustedes a elaborar una historieta con el tema de su experiencia en el módulo 4. ¿Cómo les fue? ¿Cómo vivieron este módulo, este mes que a lo largo de 4 semanas han estado leyendo incansablemente, analizando, desmenuzando todas esas partes, particularidades que contienen los textos literarios, ¿de acuerdo? Y ya vimos también que los textos literarios o la literatura también se clasifica en géneros literarios y se estudia también a través de movimientos o corrientes literarias. ¿Recuerdan? Entonces ustedes pueden también seleccionar dentro de sus recursos estilísticos qué género o más bien a qué movimiento literario meterían su historia. A lo mejor el movimiento romántico o surrealista, ¿no? Metiendo ahí personajes así medios ficticios como los que hizo Leonora Carrington, etcétera, ¿no? Todos esos elementos. Que acuérdense que también pueden seleccionar un género literario,
los tres grandes géneros son el narrativo, lírico y dramático, ¿están de acuerdo? Entonces pueden elegir cualquiera de esos géneros para elaborar su historieta y con elementos lúdicos, con situaciones actuales, con mundos posibles, ¿no? Mezclando esa ficción con la realidad. Y ustedes como personajes. Lo que sí les pediría es que no nada más se coloquen ustedes como personaje único, sino que por lo menos 2 personajes incluyan, ¿de acuerdo? Bien, un breve cuestionario. Vamos a ir a preguntar 3 cositas, pero no respondan ahorita en el chat, sino al final de las 3 preguntas. Nada más en su cuaderno o en su pantalla aparte, vayan a ir colocando, por ejemplo, pregunta 1, va a ser el inciso tal, ¿no? La 2, inciso tal, y la 3, inciso tal. Pero eso lo vamos a responder al final. Vamos a ver rápidamente. ¿Qué es literatura? Tenemos 3 opciones. 1, A, inciso A. Es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral y o escrito. Inciso B, es una forma de expresión con lenguaje común. O inciso C, es un escrito en prosa en el cual el autor analiza, expone y examina un tema determinado con el propósito de fijar su posición al respecto. ¿Cuál de estas 3 opciones? Van a poner 1, diagonal o inciso, no, cosa llama paréntesis, y la letra que corresponda, ¿de acuerdo? Vamos entonces a la pregunta 2. ¿Cuáles son los 3 grandes géneros literarios? Inciso A, novela, cuento y narrativo. Inciso B, teatro, comedia y lírica. Inciso C, lírica, narrativo y dramático. Otra vez repetimos cuáles son los 3 grandes géneros literarios. Inciso A, novela, cuento y narrativo. Inciso B, teatro, comedia y lírica. E inciso C, lírica, narrativo y dramático. Le ponemos el número 2 y enseguida el inciso que corresponda. Vamos con la última pregunta. Son elementos del fondo de la obra. Inciso A. Idioma, trama, lenguaje, movimiento literario. O inciso B. Tema, argumento, espacio, tiempo, personajes, acciones. Inciso C. Género literario, contexto, corriente literaria. Entonces, si ya tienen sus 3 respuestas, van a ir colocando ahora sí, 1, el inciso que corresponde, 2, el inciso que corresponde, y 3, el inciso que corresponde. ¿De acuerdo? A ver, dice, ya están respondiendo. Dice Lupita, la pregunta 1, perfecto. Muy bien. Wendy 1A, Lupita, la pregunta 2, C, también está correcto. Lupita Ramos, la 1A, también. Wendy, la 2A, también, no, la 2A, la 2 es Wendy. Vamos con la pregunta 2. A ver, ¿cuáles son los 3 grandes géneros literarios? Lírico, narrativo y dramático. Porque acuérdense que en el caso de comedia es el subgénero del género dramático o del teatro, pudiera decirse, ¿no? Entonces, ahí lo que deben distinguir siempre son los géneros de los subgéneros o las modalidades.
Es decir, el género va a ser dramático siempre, ¿no? Y sus subgéneros va a ser la comedia, la tragedia y la tragicomedia. Son los subgéneros del género dramático. Por eso es que aquí lo correcto sí sería el C, Wendy, lírica, narrativo y dramático. Son los géneros. Porque comedia sería el subgénero del género dramático. ¿De acuerdo? Bueno, y decíamos que la última pregunta, los elementos del... Ay, permítanme. Los elementos del fondo de la obra, que es la pregunta 3. Luisa Fernanda, 1A, 2C, 3B. Perfecto. Está muy bien. Wendy, la 3 y sería... la 3 sería B. Wendy, porque acuérdense que es el tema, el argumento, el espacio, el tiempo, los personajes y las acciones. Porque el género literario es la forma en cómo se estudia la literatura. El contexto es externo, lo que está fuera de la obra. Tiene que ver con la realidad del autor. Y la corriente literaria es, decíamos, es una forma de estudiar la literatura. Por ello, lo que está dentro de la obra, lo que sí está en el fondo de la obra, sí son el tema, el argumento, el espacio, el tiempo, personajes y las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí corrige Wendy. Y Lupita tiene al final pregunta 12 y 3B. Perfecto. Lupita Cortés, la 3B. Ok, ya corrigió Wendy. La 3B y la 2 es C. Ok, ahora sí, ya quedó claro, ya quedó perfecto. Entonces ya nada más en esta forma de autoevaluarse, observen en qué punto quedaron. De acuerdo. Si tuvieron 3 correctas, felicidades. Conocen cada concepto literario de manera ejemplar. Si tuvieron 2 de 3, muy bien, han adquirido buen aprendizaje, solo ajustar por ahí los conceptos. Si tuvieron una correcta, que no, nadie, necesitarían repasar sus recursos de plataforma, pero al parecer todas tuvieron entre 2 y 3, ¿verdad? Si hubieran tenido 0 de 3, ojo, ahí sí tendrían que revisar sus actividades, sus recursos y leer las obras. Pero muy bien, casi la mayoría tuvo 3, así que muchas felicidades y van por buen camino para poder elaborar correctamente su proyecto integrador. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias, espero que haya quedado claro y de todas formas estoy pendiente por cualquier pregunta a lo largo de estos días, de aquí al domingo que va a ser el cierre. Y el viernes tenemos ya la última sesión de espacio abierto del aprendizaje, para el aprendizaje, el viernes a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces estamos viéndonos el viernes para repasar cómo están participando en su proyecto, en su foro de integración. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Wendy. Gracias, Lupita Ramos, Lupita Cortés, Luisa Fernanda y Sofía. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.